Toda buena lectura empieza con una página en blanco. Página Cero, un podcast con recomendaciones de lectura, entrevistas, novedades y mucha pasión por los libros. ¿Te animás a pasar la página? Hola, yo soy Pame Jiménez y les cuento que estoy obsesionada con un canal de restauración de arte que está en YouTube. Lo pongo y además de que me encantan las técnicas y todo, me relaja mucho para dormir antes de dormir. Hola, mi nombre es Ángela Arias y les cuento que lo más cercano que yo he hecho de restauración es encuadernación. Es un pasatiempo que disfruto muchísimo. Y te damos la bienvenida a Página Cero. En el mes de mayo se celebra el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. En Página Cero sabemos que una de las principales instituciones o instancias que hacen un resguardo histórico es la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano. Precisamente este resguardo juega un papel importante en la preservación de la diversidad cultural que evoluciona a lo largo de la historia. A pesar de que somos un país pequeño, en Costa Rica conviven varias comunidades étnicas y culturales diversas. Y por eso es que hoy queremos hablar del papel de la restauración de documentos históricos que apoyan el resguardo de ese patrimonio cultural de la humanidad. Porque saber de dónde vinimos y conservar la memoria histórica nos ayuda a dialogar y desarrollarnos en conjunto hacia un mejor futuro. Y después de esta introducción tan larga, vamos entonces a presentarles a nuestro invitado de hoy. Él es Francisco López, encuadernador y restaurador en el Taller de Restauración y Conservación de la Biblioteca Nacional. Don Francisco, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Página Cero. Es todo un gusto contar con la presencia de ustedes y servirles. Muchísimas gracias. Si escuchan como un zumbidito, como es que estamos en la sala, se me olvida el nombre. Sala de Colecciones Especiales de la Benemérita Biblioteca Nacional. Tenía que ser el experto el que respondiera. Aquí estamos rodeadas de libros y para conservar estos libros parte de lo que tienen es un sistema de aire acondicionado que se siente muy rico, pero tal vez también lo escuchen. Entonces cualquier cosita, si escuchan algo ya saben que es que estamos aquí en la Biblioteca Nacional. Pero vamos a hacer una pausa y ya venimos. En meses especiales te tenemos un regalito. Te damos la bienvenida al bonus extra. Muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Página Cero. Don Francisco, queremos empezar con lo básico. Cuéntenos, ¿cuál es el papel de un restaurador dentro de una biblioteca? Bueno, el papel de un restaurador dentro de la biblioteca consiste en reparar y restaurar documentos de valor patrimonial y de valor histórico-cultural de una nación. Ahora nosotras que vinimos aquí a la biblioteca vimos que ustedes tienen un taller, tienen 2 muchachas, un muchacho, lo tienen también usted ahí, es como un tallercito de restauración, pero nosotras nos hacemos la pregunta, ¿qué se necesita estudiar para ser un restaurador? Bueno, lastimosamente en nuestro país no contamos con una escuela que brinde la carrera de restauración. Entonces, los conocimientos que nosotros hemos obtenido son de generación en generación. Nuestros antecesores nos brindaron parte de sus secretos para el conocimiento nuestro y es nuestra misión preservar esos conocimientos y transmitirlos a las nuevas generaciones. Acá en Costa Rica, el Instituto Nacional de Aprendizaje brinda unos cursos, pero más que todo ellos se enfocan en lo que es encuadernación. Aparte, la Universidad de Costa Rica en la carrera de bibliotecología y de archivística también brinda unas, podemos llamarle pinceladas de restauración, pero no ahondan en el tema. Y la verdad es que siento yo muy personalmente que deberían hacer un poco de énfasis en el área esta de conservación y restauración de documentos. Justamente yo conversaba con una bibliotecóloga hace unos días atrás y me decía, es que aquí en Costa Rica no hay una formación como tal, mucha gente va fuera del país, a España, me decían mucho a estudiar y tal, pero yo tengo una pregunta sobre usted, ¿cómo fue entonces que entró en este mundo de la conservación de libros y demás? ¿Cómo fue fue amor a primera vista o no? ¿Fue algo que se pasó como una tradición familiar? No lo sé, ¿cómo fue su historia? Cuando yo tenía 14 años, hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Resultó que fui un poquito renuente con el estudio. Entonces, mi padre me buscó ser un ayudante en un tallercito de encuadernación que pertenecía a unos señores de apellido Vázquez.
Este tallercito quedaba en los altos del Bar Buenos Aires, acá en Barrio Aranjuez, San José, al costado norte de la iglesia Santa Teresita. Ahí a mis 14 años empecé en el mundo de la encuadernación y la restauración. En ese momento se le hacía mucho énfasis a la encuadernación, no tanto a la restauración, porque el auge era la encuadernación. Después de trabajar con los señores Vázquez, tuve la posibilidad y la oportunidad de trabajar con grandes maestros encuadernadores como lo fue don Germán Valverde, don Leonidas de la O, don Edén Vargas, todos ellos que en paz descansen. Y también tuve la oportunidad de elaborar con el maestro Gerardo Arce, quien aún conserva su taller de encuadernación en 5 Esquinas de Tibás. Con él aprendí también del tema de la restauración, porque a pesar de que la línea era la encuadernación, siempre llevaban ciertos libritos que necesitaban un poco de intervención más profunda en el área de la restauración. Algo que a mí me llamó mucho la atención que usted decía era sobre la importancia de traspasar estos conocimientos a las nuevas generaciones. Entonces, yo me pregunto, de las personas que han llegado a trabajar en este taller de restauración y conservación en la Biblioteca Nacional, ¿cómo es el proceso para que estas personas lleguen, se interesen por esta carrera, esta profesión? ¿Y qué pasos siguen ustedes para entonces formarlos a futuro, que sean las personas que sigan manteniendo a la larga este taller de restauración y conservación aquí en la Biblioteca Nacional? Bueno, lastimosamente no tenemos plazas como tal en el área de restauración, sino que uno ingresa al taller de restauración con la plaza de trabajador calificado. Pero sí le piden ciertos conocimientos en el área, más que todo enfocados en el área de encuadernación, porque como repito, no tenemos acá en Costa Rica una escuela formadora de restauradores. Entonces, el título, por así decirlo, de ingreso es conocimientos en encuadernación y de pronto un poquito en artes gráficas. Pero sí hay que tener en cuenta que la encuadernación, yo al menos personalmente la defino como el arte de conservar escritos. Don Francisco, usted básicamente va a ser nuestro guía en este viaje con el tema de la restauración y demás y la conservación, porque nos parece un mundo maravilloso a ambas, pero no sabemos muchísimo de él. Y una de las preguntas que nosotros decíamos es, bueno, nosotras creemos que la restauración va de la mano con la conservación de libros, pero nos preguntábamos, ¿es así o son dos áreas totalmente diferentes, con técnicas distintas? Pues no está equivocada, porque la verdad es que van de la mano, las dos, la conservación y la restauración van de la mano. ¿Por qué motivo? Porque cuando nosotros recibimos en nuestra unidad un documento para ser restaurado, también tenemos que hacerle un proceso para que el mismo sea conservado, ¿verdad? Entonces, van de la mano. Bueno, ya usted nos adelantó que parte también de los conocimientos, aparte de encuadernación, tal vez un poquito de diseño gráfico y demás, pero ¿qué más se requiere para restaurar libros? En especial porque lo podemos considerar un arte. Entonces aquí no es solamente conocimientos, sino también herramientas. Y habilidades. No, por supuesto, también se necesita un poquito de conocimiento en química, porque también trabajamos con ciertos químicos para hacer el tratado de ciertos documentos, ¿verdad? Cuando nosotros recibimos un documento en nuestra unidad, hacemos el papel de médicos y realizamos un diagnóstico para ver qué tipo de procedimiento requiere el documento recibido, ¿verdad? Después de que le hacemos el diagnóstico, cada maestro restaurador, con base a sus conocimientos, él define qué procedimiento requiere el documento, ya sea una limpieza mecánica, que es limpieza en seco, con una brochita de cerdas naturales, borrador de miga y un talco simple. Y también valora si el documento necesita una intervención más profunda, ya sea un lavado hídrico, y entonces ya ahí entra a hacer su papel los conocimientos en química para poder realizar el proceso.
Está súper interesante y queremos seguir hablando con usted, don Francisco, para ir conociendo un poquito más, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa y ya casi volvemos con más de Página Cero. A veces, para leer mejor, hay que hacer una pausa. Hace un alto con un marcapáginas. Y bueno, vamos a hacer una pausa con don Francisco y vamos a escuchar a Adriana Campos y a Nazaret Quesada. Ambas son funcionarias también de la Biblioteca Nacional y trabajan en el taller de restauración y justo nos van a dar algunos tips para cuidar nuestros libros en casa. Mi nombre es Adriana y mi nombre es Nazaret Quesada. y vamos a compartirles unos cuantos tips para conservar o preservar sus libros de mejor manera. Entonces, ¿qué puede ser lo primero, Nasa? Creo que es importante recalcar una maña que tenemos mucho, que es cuando chupamos el dedo y pasamos la hoja, porque eso a largo plazo genera mucha acidez en el papel, entonces es un daño que a veces es recurrente que nos llega. Otra cosa puede ser no tener nuestros libreros o estanterías cerca de ventanas o cerca de luz directa. ¿Por qué? Porque el sol causa oxidación en la lignina que compone el papel, entonces acelera el proceso de oxidación. Por eso es que si dejamos un periódico al sol, en cosa de horas se ve más amarillo. Evitemos contacto directo con luz solar o con entradas directas de polvo. Creo que también otro paso importante que a veces no pensamos mucho es el contenedor, la importancia de los contenedores. Nos ayuda a proteger mucho el documento porque no está recibiendo pues el contacto directo, abrasiones directas. Entonces creo que ese podría ser, son cajitas, digamos, que uno hace con cartón, con papel libre de ácido, que nos ayuda a todo eso, a proteger y resguardar. Sí, ciertamente el tema de los contenedores es un buen punto. Y muy importante, revisemos periódicamente que no tengamos insectos o tampoco plantas cerca de los libreros que puedan atraer insectos, porque fácilmente una plaga o una infestación biótica se puede desarrollar muy, muy rápido. Tratemos de tener nuestros libreros lejos de goteras también. Sí, también el uso de cintas y todo eso de productos tan químicos, digamos, que afectan bastante. Creo que digamos los post-its. Los post-its, sí. Tratemos de no utilizar, a menos que sean libros de estudio, que entendemos que en libros de estudio de universidad se suele utilizar mucho, resaltadores, lapiceros, lo que sea. Pero procuremos en libros de literatura como tal, o ojalá en ejemplares que sepamos que sean muy únicos, no poner ningún tipo de cintita adhesiva o de estos post-it con notas. Si se va a hacer notas, tal vez en lápiz de grafito número 2 sería lo ideal. Pero sí, eso puede ser básicamente, yo creo que con esos pueden sobrevivir, ¿verdad? Sí, yo creo que los libros van a sobrevivir con eso. Con eso sobreviven. Página Cero es una producción gratuita para amantes de los libros. Pero para mantener el podcast necesitamos una ayudita. Por eso te agradecemos que escuches esta pausa publicitaria. Ya casi volvemos con más lecturas. No solo de libros vive el lector. Ni la lectora. Si te gusta Página Cero, por favor considera apoyarnos con tu patrocinio en Patreon. Así tendrás acceso temprano a episodios especiales del podcast y a contenido exclusivo para mecenas. Al mismo tiempo, nos ayudas a mantener este proyecto con vida. Encontrá más información en nuestro sitio web pg0.com o visitar directamente el sitio www.patreon.com/pg0. Es hora de pasar la Página Cero. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje aquí en Página Cero. Estamos viajando a la Biblioteca Nacional, pero también al pasado. Esto es mediante la restauración, porque estamos conversando con Francisco López. Él es del Taller de Restauración y Conservación de la Biblioteca Nacional. Don Francisco, ¿cuáles son los criterios que se toman en consideración a la hora de restaurar un libro? Digamos, ya sea en términos de contenido, material o periodo, digamos. ¿Por qué razón, motivo o circunstancia deciden conservar y restaurar un material en específico? Bueno, es muy interesante la pregunta, la verdad es esa. El primer factor que nosotros valoramos para intervenir un documento es si es un documento único o si el documento ha tenido o tiene dentro de sus páginas, por así decirlo, algún grabado, alguna firma de valor histórico, ¿verdad?
Muchas veces muchos autores, bueno, aún hoy en día muchos de los autores firman sus escritos, autografían sus escritos, y eso es de gran valor histórico porque es puño y letra del autor. Entonces, eso influye muchísimo en la intervención que se le debe realizar al documento. Documento, entiéndase, libros, periódicos, etcétera. ¿Y qué tal la parte del origen del libro? Porque bueno, yo les contaba al inicio que yo sigo a un canal de YouTube, un artista estadounidense. En su obra básicamente es todo el tema de pinturas, ¿verdad? Entonces hace retoque, las limpia y todo esto. Y él era siempre es como muy enfático en el tema de que los libros cuentan historias, bueno, en este caso las pinturas, pero en este caso los libros, ¿verdad? Cuentan historias, son parte de un contexto, de una fecha, de un tiempo, y él a veces consideraba ciertos elementos como materiales o así para esa restauración. En este caso, acá en la biblioteca, ¿han tenido una experiencia similar o cómo lo manejan? No, por supuesto, nosotros tenemos que valorar el tipo de papel en el que fue impreso el escrito, por así decirlo, y el gramaje es el grosor de la página del documento, para nosotros valorar qué tipo de materiales vamos a utilizar en la intervención que se le realiza al libro. Los materiales que utilizamos nosotros en restauración tienen que ser 100% naturales, de pH neutro. En el proceso de la restauración se utiliza un papel conocido como papel japonés, y existe de dos variedades, papel japonés como tal y papel tisú, que también es un papel japonés pero con un gramaje muy muy delgadito. ¿Ya? Este se utiliza para la reparación de rasgaduras, mientras que el papel japonés de diferentes gramajes se utiliza para los injertos en partes faltantes del documento. Cabe mencionar que la intervención que nosotros realizamos es a la página, al plano. No podemos intervenir lo que es texto o leyenda que contenga el documento, porque si nosotros hacemos alguna intervención en lo que es texto, estaríamos cometiendo el delito de falsificación de documento. Qué violento, decía una persona. Curiosidades, ¿verdad? Porque es imposible no ponernos a meditar aquí en esta salita donde están este montón de tomos tan grandes que aparentemente son como registros de periódicos, y hablar como del acervo. Nos sale la duda, ¿cuál es el material más antiguo que resguarda la Biblioteca Nacional? ¿Será acaso la colección de la Universidad Santo Tomás o hay algo más todavía más antiguo acá? Bueno, en esa área sí tendrían que consultarle con la compañera que resguarda lo que son colecciones especiales, porque, bueno, voy a hacer una confesión. Yo soy muy nuevo en la biblioteca, apenas voy a cumplir 2 años de haber ingresado a la unidad de conservación y restauración. Pero vea que a pesar de que usted es tan nuevo, como dice, cuando nosotros planteamos este programa a doña Laura, que es la directora de la biblioteca, ella inmediatamente nos dijo, don Francisco, con él tienen que hablar. Entonces vea que él lo está tomando no solamente en cuenta, sino también es muy alta estima de sus conocimientos para venir aquí a ser el representante de ese departamento de restauración y conservación. O sea, chiva. No, pues muchísimas gracias a doña Laura, de verdad que sí. Y como les repito, de ahí fueron conocimientos que adquirí desde los años 1990 a la fecha. A pesar de que yo estuve durante 21 años en bandas nacionales, pues nunca dejé de lado lo que es la encuadernación y la restauración. Siempre mantuve un cordón umbilical pegado ahí porque yo tengo mi tallercito personal, y entonces por eso siempre hay personas que de pronto lo conocen a uno y entonces le dicen, mira, necesito que me ayudes con tal librito que logré rescatar de una compriventa, o mira, es que generalmente lo que nos dan mucho por fuera son Biblias que de pronto guardan un valor sentimental para las personas, o llegan y te dicen, mira, es que esta bibliecita era de mamá y yo quiero conservarla, pero no es que
la llevaron debajo de un aguacero y se nos mojó, entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, bueno, yo se la recibo, les hacemos un proceso ahí y les devolvemos un poquito más de vida. De verdad que sí, porque esa es la misión, darle un poco más de vida a los documentos que son restaurados. Es muy bonito porque, bueno, ustedes no lo están viendo, pero sí nosotros estamos viendo a la cara de don Francisco mientras nos dice las respuestas y se le iluminan los ojos y es muy, muy bonito ver a alguien como apasionado hablando así de su trabajo. Y yo tenía una pregunta. No me puedo imaginar, bueno, estamos pasando el tren por aquí, no sé si lo van a escuchar, pero me puedo imaginar la cantidad de documentos que han pasado por sus manos y por su taller y lugar donde usted ha estado. ¿Tiene algún recuerdo de algún documento en específico que usted diga, wow, o sea, o porque fue muy difícil restaurarlo, o porque la historia detrás de ese libro estuviera maravilloso y verdad, y sea algo como que usted se lleva mucho con usted? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Porque también es, ¿verdad?, conocer personas a través de esos ejemplares que le llevan, conocer historias. No, sí, claro, tengo un recuerdo que de verdad de pronto puede sonar un poco macabro, ¿verdad? Un caballero de origen alemán me llevó un librito a restaurar y su encuadernación, yo cuando la miré por primera vez, el material pues en su momento me pareció cordero, piel de cordero. Y el señor me dice, amigo, si usted me dice qué material es ese, yo le doy un premio. Bueno, yo he trabajado en encuadernaciones, pues cuero de res, cuero de cerdo y cuero de cordero. Entonces yo lo sentí muy similar a la piel de cordero. Y entonces le dije al caballero, le digo, amigo, yo veo esto como piel de cordero. Y entonces él me dice, no es piel de cordero. Es piel, pero no de cordero. Entonces le digo yo, pero entonces, ¿qué es? Y me dice, eso es piel humana. Eso era lo que estaba pensando. Que era piel humana. Yo decía, sí, va a ser piel humana. Uy. ¡Qué escalofriante! Pues la verdad sí, fue bastante, para mí fue muy impactante. Yo no, o sea, no me imaginaba que existiera un tipo de encuadernación en piel humana, ¿verdad? Y esa encuadernación tenía sus años, o sea, era pues no muy antigua, pero sí podía contar en su momento con unos 60 o 70 años de antigüedad. Ok, eso para mí es todavía muy reciente. O sea, y yo no sé, tal vez es que yo soy una persona macabra y fijo hay un montón de gente aquí también súper macabra escuchándolo. Muy guayso si le decimos que nos describa cómo se sentía eso. Pues en realidad no, o sea, al tacto era un material muy similar como le digo, a la piel de cordero. O sea, si este caballero no me dice en realidad en qué tipo de material estaba confeccionado el empaste de ese documento, yo hubiera definido que era piel de cordero. Jamás hubiese pensado que fuera piel humana. Es que como yo tampoco sé cómo se siente la piel de cordero, entonces ahí es en donde yo quedo mal. Vamos a tener que poner nota mental, buscar una encuadernación con piel de cordero para saber más o menos de qué forma se siente. También teníamos una duda sobre, bueno, vamos a ver. Queríamos ver si es posible en el podcast describirle a las personas cómo es este taller y esta área de conservación aquí en la Biblioteca Nacional, porque claro, nosotros queremos ir a hacer unos videitos, grabarlos y tenerlos en el reel ahí en Instagram y en Facebook, pero lo que ocurre es que no todas las personas van a llegar a verlo y de repente alguien que caiga en este programa tal vez tenga como esta pregunta de cómo se ve, entonces tal vez como intentar describirlo aquí en el podcast. Sí, claro. Bueno, en este momento nuestra unidad cuenta con 4 funcionarios, 2 señoritas y 2 caballeros. Las señoritas Nazaret Quesada y Adriana Campos, y los caballeros el profesor Marvin Delgado y mi persona Francisco López. Todos poseemos grandes conocimientos, ellos son muy profesionales, voy a hablar por mis compañeros, son muy profesionales, muy dedicados en lo que respecta a la labor, muy meticulosos, muy dedicados. Ya suena como a mucha brocha, ¿verdad? Pero no, es que de verdad ellos son muy profesionales,
aun y cuando no se nos reconozca como tales, ¿verdad? En el grado que actualmente nos encontramos. ¿Y qué hay del espacio físico? Tal vez como un repaso de qué es lo que se puede encontrar en este taller, como para que la gente se lo imagine. Sí, claro. Bueno, la planta física cuenta con 2 áreas. El área de restauración, que es donde se encuentran las pilas de lavado y las mesas donde se secan los documentos. Cada funcionario tiene su escritorio, por así decirlo, o su mesa de trabajo, que esta mesa mide aproximadamente 80 centímetros de ancho por 2 metros 10 de largo. Y en el área de encuadernación se encuentra igual unas mesas bastante grandes, de aproximadamente 1,22 metros de ancho por 2,44 de largo, con una altura aproximada, bueno, al menos la mesa que yo utilizo mide 1,10 metros de alto, porque yo no puedo, tengo un pequeño problema que no puedo trabajar sentado, entonces tengo que estar de pie. Por eso pedí que mi mesa me la hicieran de esa altura. Contamos con una guillotina manual o cizalla. Contamos con 4 prensas de volante, por así decirlo. No son prensas hidráulicas, no, sino son prensas de tornillo, de las que se utilizan en el área de encuadernación. Y también contamos con una guillotina eléctrica o industrial. Tenemos ahorita 3 estampadoras, que son las máquinas que con base de calor utilizamos para el estampado de las letras que generalmente vemos en papel oro, en los libritos que se ven en las librerías. Tenemos ahorita un déficit de tipografía porque este tipo de material es muy difícil de encontrar. Y las personas que de pronto lo tienen, pues lo miran como una antigüedad y no desean deshacerse de ellos. Entonces, ese es uno de nuestros déficits ahorita en la unidad. Las dimensiones del taller, pues aproximadamente en el área de encuadernación son 6 metros de ancho por 30 de largo. Entonces estamos diciendo que son aproximadamente 120 metros cuadrados aproximadamente. Y en el área de restauración es aproximadamente 8 metros de ancho por unos 15 metros de largo. Entonces estamos hablando de aproximadamente igual 120 metros cuadrados también. Las 2 áreas son muy similares. Desde ese rato estoy diciéndome a mí misma, ¿hago la pregunta o no hago la pregunta? ¿Hago la pregunta o no hago la pregunta? Voy a hacer la pregunta. Porque me quedé con la portada del libro no puedo salir de esa historia. Y tengo una duda. El libro estaba en alemán, estaba en español. ¿Usted pudo saber qué contenido tenía? Lo siento, no me puedo quedar con la duda. Pues el libro era de origen alemán, impreso en Alemania y en alemán. O sea, no pude percatarme de qué trataba el documento. ¿Quién sabe? Así un libro de hechicería, un grimorio, yo no sé. Pero eso ya es como mucha fantasía. Vamos a hacer entonces una pausa y ya regresamos aquí en Página Cero. Escuchás Página Cero, una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro. Todo el material empleado, como música, libros, extractos de audios y demás, se utiliza con propósitos de comentario, crítica, educación e investigación. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta entrevista de Página Cero y nos acompaña hoy el señor Francisco López. Él es encuadernador y restaurador en el taller de restauración de la Biblioteca Nacional. Don Francisco, ¿cuáles son como esos principales obstáculos en la restauración de documentos históricos? Bueno, usted ahora nos decía un poco lo de las tipografías, que es más complejo, ¿verdad?, de encontrarlas y demás, qué sé yo, materiales, o ¿cuáles son esos principales obstáculos a la hora de que les traen un ejemplar que requiere, pues, que ustedes pongan manos a la obra? Importantísima la pregunta. Porque lastimosamente en nuestro país no contamos con distribuidores de materiales exclusivos para la restauración de documentos, sino que nosotros tenemos la obligación de tratar de buscar casas distribuidoras, principalmente en América,
que sea fácil de importar, porque los materiales utilizados en restauración son importados todos. No existe acá una casa matriz que distribuya, a pesar de que Artea, y no estoy haciendo comercial, sino que estoy mencionando, ellos traen muchos materiales para lo que es arte, y la restauración documental está contemplada como un arte, pero lastimosamente los materiales que son requeridos, tales como el papel japonés, el metilcelulosa, que es el encolante que nosotros utilizamos. El hidróxido de calcio sí lo podemos conseguir, pero porque es un poquito más asequible a la unidad. Pero sí, los materiales como los papeles japoneses, el tisú y muchos otros son de muy difícil acceso. Cuando tenemos una compra, entonces tenemos que, como se dice en Costa Rica, tenemos que correr para poder obtener el material que se compró, porque muchas veces en el área administrativa, por desconocimiento, puede ser que lo envíen a otro lado y después andar sondeando los materiales que nosotros requerimos, se nos complica un poco. Entonces, por eso, cuando nos percatamos de que entró algo que fue exclusivo o que nosotros solicitamos, entonces nos ponemos al corte de obtener el material, ¿verdad? Porque es un tesoro, de verdad que sí. Ahorita nosotros estamos elaborando con una donación que había obtenido nuestra directora, doña Laura Rodríguez, de parte de un gobierno amigo. Entonces hicieron una donación de una cantidad de papel japonés, papel tisú, de los encolantes que le decía, que le mencionaba, que no cuesta un poco conseguirlos acá, pero esa donación ya se nos está agotando. Y es que es el nivel de especialización de los materiales, ¿verdad? Porque tal vez las personas pueden decir, pero con un papel bond, tal vez ahí mientras está, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? Este tema también de que la calidad de los materiales va a incidir directamente en cuánto más tiempo estos ejemplares van a estar disponibles, porque les puede generar, aquí yo estoy inventando, ¿verdad? En mi cabeza, pero qué sé yo, o les puede generar, o no sé, qué tipo, o más bien la pregunta sería, ¿qué tipo de efectos podría tener en las obras, ¿verdad? El uso incorrecto de materiales, ¿verdad? Puede ser que alguien quisiera salvar la tanda, como decimos los ticos, pero más bien nos jalemos una torta. Sí, claro, y es muy frecuente, es demasiado frecuente que sucedan estas situaciones, porque muchas veces por salvar la tanda, como lo mencionas, de pronto decimos, no, con una cintica adhesiva ahí lo reparamos, pero ¿qué es lo que sucede? Que la cinta adhesiva posee un grado de acidez muy alto y entonces es perjudicial para el documento. De hecho, nosotros en nuestra unidad tenemos una lista de enemigos y la cinta adhesiva está dentro de ellos, junto con las grapas y la goma loca. Es un enemigo que mucha gente dice, no, se despegó el librito, pero le voy a echar goma loca. Tomen nota de esto porque para los zapateros también es enemigo la goma loca. Y el cemento de contacto también es nocivo porque posee un alto grado de acidez y es químico. Lo ideal es para la restauración y la conservación es utilizar materiales 100% naturales, libres de ácido. Esto ya suena trillado, pero hay que hacer énfasis en eso. Yo me pregunto si tal vez usted tendrá la respuesta o no a esta pregunta, dado que usted se especializa más que nada en el taller, pero nosotros quisiéramos saber si existen actividades o exposiciones que acerquen a las personas visitantes de la Biblioteca Nacional a este material restaurado. Si hay, por ejemplo, tal vez tours o guías donde ustedes estén mostrando a la audiencia, bueno, a la audiencia digo yo, pero a los visitantes, ¿verdad?, este proceso de restauración, o si tener acceso a este material es algo limitado para unas cuantas personas, tal vez como estudiosos o académicos, o nosotras que estamos aquí metidas haciendo el podcast. No, pues claro que sí. En muchas de las visitas que hacen frecuentemente particulares a nuestra biblioteca, la unidad de referencia nos solicita a nosotros, a la unidad de conservación y restauración, la posibilidad de poder pasar a los visitantes. Entonces nosotros valoramos qué tipo de labor estamos realizando para así acceder a la visita. Y una vez que la recibimos, le damos una explicación de
cómo hacemos nuestra labor, los materiales que utilizamos. De hecho, les mostramos, tenemos una cajita por ahí con nuestros enemigos bien resguardados para que los visitantes conozcan y obtengan el conocimiento de que la cinta adhesiva, las grapas y ciertos materiales son enemigos de los libros. Pero también les hacemos mención que uno de los principales enemigos de los libros somos nosotros mismos, el ser humano. ¿Por qué? Porque a veces maltratamos, dañamos, tiramos, nos enojamos y tiramos un libro sobre la mesa y entonces de ahí eso es maltratar los libritos, ¿verdad? Pamela, ¿estás escuchando? ¿Estás tomando nota de esto? Tenés que cuidar tus libritos, Pame, tenés que cuidarlos. Voy a poner en contexto a don Francisco. Es que yo rayo mis libros y les pongo cositas. Me encantó la cara de desesperación de él. Yo siento exactamente lo mismo cada vez que veo un libro de Pamela, Francisco. Yo los rayo y escribo en ellos y pongo caritas felices y así. Pero son libros de bolsillo, digo, no, no es cierto, es cierto. Yo tengo que decir que a mí me encantaría venir a una visita de saber cómo trabajan los libros. Me encantaría como estar en un día de trabajo de ustedes. Me encantaría. No, pues por supuesto, siéntase bienvenida, de verdad que sí. Y vamos a tener el enorme gusto de brindarle una charla de conservación y restauración en nuestra unidad. Yay, ahí lo tienen, chicos y chicas. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Vos también podés sugerirnos lecturas. Unite a nuestra página de Facebook y contanos cuáles son tus libros favoritos y por qué. Cada semana, las sugerencias más atractivas aparecerán en nuestra lista de deseos en redes sociales. Y también las consideraremos para futuros episodios. Búscanos en Facebook como PG0. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta entrevista de Página Cero. Hoy, como les decíamos, nos está acompañando don Francisco López. Don Francisco, ¿y qué pasa ahora con el tema de la tecnología? ¿Verdad? Porque ahora hablábamos un poquito de los recursos, ¿verdad? De lo específico que tiene que ser el papel, la goma y todo esto. Pero nos preguntábamos, bueno, a nivel de tecnología, ¿habrá algún tipo de desarrollo que facilite el proceso de restauración de elementos físicos de los libros? ¿O la verdad es que por ese querer como trabajar o mantener como el periodo histórico y el contexto de los materiales, es mejor seguir utilizando los materiales que usted ya nos mencionó? ¿Existe como, digamos, son enemigos, se repelen o más bien existe como algún punto de fusión? Bueno, pues la verdad es que la tecnología va de punta, ¿verdad? Lo que sucede y acontece es el tiempo transcurrido, ¿verdad? Entonces hay ciertos materiales o ciertos factores que no permiten utilizar nuevos productos en documentos antiguos, ¿ya? Entonces tenemos que tratar de devolvernos a la época cuando el documento fue creado para poder saber qué tipo de material utilizar en la restauración de este. Por ejemplo, ahora hay una alta gama de pinturas y de protectores de paratechos, ¿verdad? Esto es una comparación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que los fabricantes de techos hacen su lámina con un menor grado de resistencia para que las personas obtengan el producto, la pintura, por así decirlo, con mayor frecuencia. En los libros, lastimosamente, no podemos ir de punta con la tecnología, aunque sí ayuda bastante, pero no limita. Ahora pensemos como en los formatos digitales. Están los libros digitales tipo ebook en Amazon, están también los audiolibros, están todos estos formatos, qué sé yo, las fotografías, están también las producciones audiovisuales, etcétera, 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 ¿verdad? ¿Qué va a hacer en el futuro la parte de la restauración de la mano con estos formatos? Porque ahorita no solamente es restaurar libros antiguos de hace 100, 200 años, es que a futuro quizás también va a tocar pensar en la restauración de estos archivos digitales. Entonces, ustedes desde este departamento, ¿qué han visualizado a futuro? ¿O todavía esa es una pregunta que no se hacen? Bueno, en realidad esa pregunta es bastante nueva. De hecho, es la primera vez que me la hacen. Sinceramente, acá en nuestra unidad tenemos labor de restauración para un periodo aproximado de, pueden ser 100 años. ¿Por qué digo esto? Porque en la restauración no podemos correr. Entonces,
muchas veces un documento nos requiere, dependiendo la cantidad de folios que éste posea, podemos dilatar 1 mes, 2 meses e inclusive 1 año restaurando un solo documento. Y no nos dedicamos plenamente a restaurar ese documento porque si no sería como muy tedioso. Y entonces tenemos que compartir la labor con otras cositas como por ejemplo la reparación de ciertos ejemplares que son propios de la biblioteca también. Pero acá en nuestra unidad sí tenemos mucha labor. De hecho, acá donde están resguardados muchos de los periódicos del siglo XIX, siglo XX y los actuales, hay muchos que están con un alto grado de deterioro que requieren una intervención a futuro. Entonces, de pronto quedo mal con la respuesta de la pregunta con los archivos digitales. Yo me imagino que en el futuro vendrán mis sucesores a cumplir con esa labor. Bueno, y les cuento que también ahora pensando en el nivel de ejemplares y de materiales que hay acá y lo que nos acaba de decir usted, don Francisco, del tiempo que requiere, ¿verdad? Darles cariñito para darles más tiempo y pensar que solo son 4 personas. Son muchas páginas. Sí, claro, por supuesto. Bueno, nuestra unidad cuenta con 5 plazas, pero en este momento tenemos una vacante que nuestro ministerio, nuestra matriz, que es el Ministerio de Cultura y Juventud, está en proceso de sacarla a concurso para ver si existe la posibilidad de llenar el campito y tener un miembro más en nuestra unidad. Wow, ojalá que pronto lo puedan definir. Pero don Francisco, no sabe cuánto le agradecemos, disfrutamos muchísimo esta entrevista, nos gustó muchísimo y quisiéramos sentarnos a hablar muchísimo más, pero ya la verdad le hemos quitado mucho tiempo. De verdad, muchísimas gracias por darnos un poquito de tanto conocimiento que tiene, de cosas que sinceramente yo desconocía sobre el arte de la restauración, la conservación, y me hace preguntarme qué chiva sería hacer una entrevista o algo así, o alguien que haga una investigación o algo sobre la historia de la restauración en Costa Rica, porque es un tema bastante interesante. No sé si existirá, no sé si habrá alguna publicación al respecto, pero sería muy interesante. No, pues sí, claro, es importantísimo conocer parte de la historia y de nuestros maestros forjadores, ¿verdad? Formadores, que de pronto algunos ya no están con nosotros, pero de pronto hay alguno que otro por ahí que se cansó, ¿verdad? Porque eso es lo que suele suceder muchas veces, porque la restauración, como les digo y les explicaba anteriormente, es un arte y es de mucha meticulosidad, muy pasiva. Hay que tener mucha calma, a veces uno entra a la unidad y de pronto viene como muy intenso, entonces esa intensidad tiene que dejarla de lado para enfocarse en lo que es la restauración y hacerlo bien, hacerlo con cariño, dedicándole el tiempo necesario. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros como restauradores, todos los maestros restauradores, dígase de arte, dígase de estructuras, bueno, de todo el gremio, sabemos que debemos dejar que el tiempo haga su trabajo. No podemos forzar de pronto cuando estamos utilizando algún encolante, entonces por ejemplo decir, voy a conseguir una secadora de pelo para acelerar. No, eso sería un error, ¿verdad? Tenemos que dejar que el encolante haga su trabajo naturalmente. Por eso es que a veces se nos hace un poquito de tedio la espera para poder obtener el resultado deseado en un documento. El tiempo es nuestro aliado y nuestro enemigo, ¿verdad? Porque tenemos que darle al documento que estamos interviniendo el tiempo que él requiere para su buen proceso y su buena finalidad. Bueno, ya con esto llegamos al final de la entrevista de hoy. De nuevo, don Francisco, muchísimas gracias por habernos acompañado. No sabemos si aparte de las redes sociales de la Biblioteca Nacional aquí en Costa Rica, si ustedes también tienen algún sitio web, alguna red social en específico de entre ustedes y sus compañeros para que den a conocer el trabajo de los restauradores, que de repente hay gente a la que le interesaría seguir específicamente este tema.
Bueno, en el caso mío yo no manejo un canal ni nada de eso, no lo tengo como tal, pero tengo entendido que una de mis compañeras sí maneja una red social y tiene un canal. Entonces de pronto pueden hacerle la consulta a ella y ella les dará todos los detalles de la misma. Sé que ella también sigue a varios maestros restauradores de otros países, entonces espero que logren entrevistarla y que ella les dé toda la información requerida. En el mundo de las letras hay misterios, trampas, traiciones. Amores, anécdotas y curiosidades de papel. Bueno, y justo para terminar este programa vamos a volver con Adriana Campos y Nazaret Quesada, que como les decíamos, ellas son compañeras de Don Francisco en el taller de restauración y conservación de la Biblioteca Nacional, y ellas nos van a contar un poquito sobre el día a día de su trabajo aquí en este taller en la Biblioteca Nacional, y además vamos a aprovechar para conocer las redes sociales de ellas donde tratan este tema. Entonces, si vos estás interesado o interesada en conocer un poquito más, ponles atención. Hola, mi nombre es Adriana. Hola, mi nombre es Nazaret Quesada. Nosotras somos restauradoras. Normalmente nuestras jornadas son muy tranquilas, pero dependerá de lo que llegue. Somos como cirujanos, sin embargo, no tenemos la presión de que lo que está en nuestras manos, ¿verdad?, respira. Entonces, tal vez no tenemos esa presión, pero sí son libros con valor histórico, patrimoniados o que son únicos. Entonces, hay que salvarlos. Y muchas veces vienen en estados en los que no se encuentran muy fáciles de manejar. Entonces nuestra jornada o la dificultad de nuestra jornada radica en la seriedad que tenga nuestro paciente. Sí, eso es un poco cotidiano, digamos, porque a veces ejemplares duran demasiado tiempo con nosotros. Entonces, digamos, qué sé yo, de un viernes a un lunes, el fin de semana, ¿verdad?, que queda libre, y usted regresa a trabajar el mismo documento, y a veces hasta puede durar usted 6 meses o 1 año con el mismo documento. Entonces, ciertamente suele ser como cotidiano y repetitivo hasta cierto punto. Entonces, por eso es que la compañera dice que es tranquilo. Es relativamente tranquilo. Entonces, ciertamente hay mucha gente que le llama la atención nuestra labor, pero nuestro primer consejo es algo de paciencia. Mucha paciencia. Es algo de mucha paciencia, es algo muy minucioso y es algo muy repetitivo por ciertos periodos de tiempo. Porque si bien cada libro es diferente y cada situación es diferente y cada paciente tiene lo suyo, va a haber un punto en el que te puedes aburrir, porque cuando ya llegas a la parte, por ejemplo, de restaurar los pliegos, como dice NASA, puede ser 1 semana, puede ser 2 días o puedo comerme 1 mes en ese preciso proceso. Entonces, para una persona que no siente ese gusto por lo que está haciendo o que tal vez no es muy dada a estar sentada, estática todo el día, puede resultar un trabajo muy aburrido. Sí, porque nosotros usamos papel japonés o tisú. Esos son 2 papeles, digamos, que nos ayuda a hacer los injertos y las uniones. Entonces, cuando vamos el documento trae su faltante ahí, entonces tenemos que ir, a veces son varias hojas. Por ejemplo, el que estoy trabajando ahorita es un factor biótico, entonces el comegen se comió bastante del documento. Entonces, todas las hojas vienen y tengo que ir haciendo un montón de pedacitos de papel injertos y de varios tamaños para ir tapando cada parte en aquella que quedó el faltante. Entonces sí es como de paciencia y de quedarse uno ahí como bastantes horas en lo mismo, y a veces sí uno se levanta y uno dice, uy, ya, para estirarme un poco o cambiar un poco. A veces yo, digamos, hasta corro la silla y trabajo de pie para decir como ya, porque sí es muy repetitivo, pero es súper bonito, es tranquilo. Cuando nos toca lavar documentos es como lo único así como divertido, ¿no? Como lo cambiante tal vez que uno dice que lo toca hoy lavar y no sé qué, pero en realidad el proceso más emocionante, digamos. Sí. Porque es como más de estar atento, porque ahí son, digamos, hay que tomar tiempo y todo, entonces uno sí está como más al pendiente. Entonces es como lo único así como que le da el cambio a la rutina es cuando se hacen los lavados. Un comentario que nos hacen mucho en visitas es ¿cómo que el papel se lava? Bueno, lo mismo pensé yo cuando descubrí que el papel se cosía. El papel es como una laminita de madera muy delgada, está compuesta por celulosa. Entonces, lo que nosotros hacemos al lavar es tratar como de reconstruir
¿verdad? Lo que es la estructura molecular de esa celulosa, porque tal vez esos enlaces ya se rompieron y eso cómo se refleja en estos pequeños resquebrajados que vemos a los bordes del papel, que se ve reseco, quebradizo. Entonces, si el documento por la época lo permite y sus tintas no son hidrosolubles, se hace un lavado. ¿Qué utilizamos? El agua tiene que estar tibia, a unos 30 grados lo más. Debe ser agua con un pH neutro, muy importante, porque lo que nosotros también estamos haciendo es desacidificar el papel. Entonces lo que estamos haciendo es eliminar un poquito ese exceso de oxidación que está en el pliego para evitar que se siga deteriorando y aguante unos cuantos años más transmitiendo la información que contiene, ¿verdad? Una vez que ya determinamos que el documento puede ser lavado, lo que hacemos es colocarlo entre mallas serigráficas para que sirvan de soporte, pliego por pliego, y de esta manera la malla nos permite manipular la hoja dentro del agua sin que la hoja se desbarate o que la hoja se despedace, sufra daños, exactamente. Obviamente se hacen varias inmersiones. Una primera inmersión puede ser con jabón neutro, con el agua tibia, para eliminar suciedad, polvo, ¿verdad? Superficial. Y ya utilizamos también lo que es un químico que se llama hidróxido de calcio, que lo que hace es estabilizar o terminar de estabilizar la estructura química del documento para que pueda aguantar un poquito más. De hecho, le devuelve cierta elasticidad. Vos sentís un cambio en la textura del papel. Cambia un poquito el color, sin embargo, no es estético. Lo que nosotros hacemos, muy importante, no es estético, es estructural. Lo que queremos es que el libro siga funcionando. Si les interesa conocer un poquito más del proceso, pueden seguir a Catnip Estudio Encuadernación. Nosotros normalmente compartimos los procesos pasos a pasos, el antes y el después de un documento, porque ciertamente esto es un oficio que está muriendo y nos interesa que más gente quiera participar o formar parte de este gremio. Es una invitación también al que quiera aprender. Entonces, más que cordialmente invitados a seguirnos en Instagram y Facebook, Catnip Estudio Encuadernación. Bueno, y también pueden, si gustan, seguir mi cuenta en Instagram, laleart_03. Estamos en la red. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. En estas redes sociales nos encontrás como PG0. Y bueno, y a ustedes que estuvieron con nosotras y con don Francisco en este episodio, muchísimas gracias. Recuerden que estamos en redes sociales, en YouTube, en Facebook y en Twitter y también en Patreon como PG0. Y en Instagram nos pueden encontrar como PG0CR. Muchísimas gracias por acompañarnos y les esperamos en la próxima emisión de Página Cero. Será todo un misterio. Que les vaya muy bien. Chao. Feliz lectura. Para escuchar más episodios de Página Cero, visita nuestro sitio web pg0.com. Ahí también encontrarás más recomendaciones literarias para que pases la página en blanco. En esta producción participaron Sadie Salas Y Manuel Zumbado. en locución Página Cero es una producción de Pamela Jiménez. y Ángela Arias. Página Cero es una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro. Para más recomendaciones literarias, visita nuestro sitio web pg0.com. Para cualquier consulta o sugerencia, escribinos al correo electrónico pg0@gmail.com. Y si te gusta este podcast, por favor considera apoyarnos con tu mecenazgo en www.patreon.com/PG0 y recibí adelantos y contenido exclusivo. Ahora sí, pasa la página en blanco e inicia la lectura. ¡Felices letras!